porque yo no quería bastante por decirte, es como que me da paz ese momento, solamente gente que realmente le gusta. pero tampoco no es que, o sea, antes yo Sí, pero cuando empezás a comparar no, pero después ya volvés. Yo no hay mi hija. no, pero el caso tampoco porque Así como, o sea, en mi caso las no. biografías se van los que Imagínate estás viviendo bien. seguía me pilla, ¿verdad? Pero bueno, cuando vos no fumaste que ya encima te quedan mal. Yo tengo el aliento no entiendo. Mi hija más pequeña, chiquita, todavía tiene 9 años. Y ella un día me dijo, es que, viste que en el Ariel, ¿usted queda con ella, verdad? Asociación de adultos mayores en zona y que quieren. qué guapa es que eso fue lo que ella con tanta fe y ahora me escucha Sí, por eso para hacer interpretación, van a hablar por ahora, entonces yo voy a hacer acá la interpretación. No están viendo dónde hay para centralizar el tema del intérprete para las personas oyentes. Agradeciendo mucho a todas las personas que acudieron aquí hoy, que es muy importante la presencia de todos ustedes por el Día Mundial del Sordo hoy en Paraguay. Esta marcha que se organiza en diferentes países en simultáneo se está haciendo también. Por eso hoy la hacemos hoy aquí en Paraguay. Muchísimas gracias a las personas que están apoyando esta causa de la comunidad sorda. Felicitaciones a todos los sordos por su día y a todas las personas que sienten parte de la comunidad sorda. ¿Qué es lo que van a hacer ellos en el Parlamento ahora? Van a entregar un documento, una ley muy importante para que las personas del Parlamento conozcan qué necesidades tienen las personas sordas. Diferentes puntos muy importantes que todos los representantes de las asociaciones van a presentar ahora al Parlamento. Temas más importantes referente a las asociaciones de la mayoría de las personas sordas. Ahora Amado va a explicar un poco el tema de las personas adultas mayores sordas. ¿Cuál es la preocupación acerca de ese sector? Hablando de las barreras y el sufrimiento que tienen las personas sordas, sobre todo para acceder a la educación y a los estudios. Anteriormente había mucha falta de apoyo, pero que actualmente las asociaciones se empoderaron del tema y se acabó ya ese sufrimiento. Por eso es que ahora, para hacer más visible toda esta cuestión, mejorar más todavía, se ha realizado un trabajo en conjunto para poder mejorar y igualar la calidad de vida de las personas sordas, que no sea menor o inferior a la de las personas sin discapacidad oyentes. Porque es un asunto muy doloroso y muy preocupante la discriminación y las barreras que sufren las personas sordas, que son muchas aquí en nuestro país. Una lucha constante, que por eso vamos a presentar este documento para seguir peleando por los derechos de las personas sordas. No esperar más, no hace falta pasar mucho tiempo, sino que tenemos que empoderarnos y abrirnos también para que todos podamos mejorar. Es muy importante lo que dijo Amado. Vamos a pedir dinero, dice el Parlamento. No es que vamos a pedir dinero para hacer proyectos ni nada. No, lo que vamos a pedir son simplemente nuestros derechos
tema de educación, estudios, que son muy importantes. Porque ahora comienzan los proyectos educativos para personas sordas, pero solamente dirigidos a jóvenes. Para adultos mayores no hay nada. Por eso es un punto muy importante el tema del acceso a la educación para los adultos mayores sordos, para el colectivo de adultos mayores sordos. Porque no es que ellos pues tienen que estar en su casa nomás discriminados y apartados, ¿no? Porque también son una gran mayoría de personas adultas mayores sordas. Y es un asunto muy ligado también al acceso al trabajo y al tema económico de las personas adultas sordas. Ellos no quieren simplemente dinero, no quieren asistencialismo, sino que quieren acceso a sus derechos. Muchas gracias. Tema de salud. También es un problema el acceso a la salud para las personas. Explicar, Raúl. Tema del acceso a la salud para las personas sordas, que es lo que vamos a pedir aquí en el Parlamento. Que se acabe la discriminación en los centros de salud y que el acceso sea realmente accesible e igualitario, que haya intérpretes, que la persona sorda vaya a un centro de salud y pueda comunicarse efectivamente con el doctor, que no se le diagnostique una enfermedad que no tiene y que no está padeciendo, que cuente con la ayuda del intérprete y que no tenga que recurrir a un intérprete particular, porque las personas sordas muchas veces no tienen dinero para pagar. Una barrera muy importante. Por eso es que queremos abrir eso y debatir con los parlamentarios qué posibilidades hay acerca de eso. Es muy necesario y muy importante que todos apoyemos a esa causa, porque es muy importante el tema de salud para las personas sordas. Está muy de acuerdo con lo que dice, que es muy importante el tema de salud. Aquí en Asunción hay 2 intérpretes, dice, que están trabajando con el ministerio. Pero ¿qué pasa también con la gente del interior? Que no hay acceso para el Coronel Oviedo, por ejemplo, ¿qué pasa? No hay intérprete. O en otras localidades donde hay muchas personas sordas que ya de por sí se les dificulta el acceso a la salud, y más por ser sordas mucho más todavía. Tienen que ir a Asunción, esto está muy centralizado aquí en Asunción lo que es el acceso a la salud para las personas sordas. Entonces por eso que se termine eso y que se vea la posibilidad de incorporar personas que conozcan la lengua de señas para poder comunicarse efectivamente. Porque ¿qué pasa? La persona sorda, por ejemplo, está sufriendo mucho con su dolor, con su enfermedad, y nadie comprende lo que realmente está diciendo, qué es lo que le pasa. El tema de la ley de trabajo que también se va a presentar. Una ley bien completa y bien concisa. Va a explicar Werner, el presidente de APS. Explicar bien. Ustedes conocen la ley 3585, la ley de inclusión para personas con discapacidad, acceso a la función pública. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación en general, diferentes instituciones. Pero la ley se está posponiendo porque no se cumple efectivamente. Se discrimina mucho, sobre todo a las personas sordas, porque no hay posibilidad de comunicación con ellas. Y sobre todo no se cumple ese porcentaje estipulado. Hay muchas barreras de acceso a las instituciones públicas. Es importante visibilizar eso y acabar con esas barreras. No solo para los sordos, también para discapacidad física, visual, etc. Para que el porcentaje se cumpla, porque aquí en Paraguay falta mucho. Las instituciones no están cumpliendo eso y es muy importante que se visibilice y se cumpla a cabalidad. Para las personas sordas con discapacidad tienen derecho también a tener un ingreso para ayudar a sus familias y mejorar su calidad de vida. Para que quede claro el tema de trabajo, dice. Explicar las barreras de acceso, dice, al trabajo. Anteriormente se debían a la falta de educación. Se solucionó un poquito eso, pero hay otras barreras otra vez que impiden, por ejemplo, la comunicación. Muchos sordos, por ejemplo, estudian hasta 6º grado solamente y no pueden, los perfiles que se piden son muy altos. Ahora recién
se está haciendo la educación media para los jóvenes sordos. Pero ¿qué pasa con los adultos que solamente tienen terminado un sexto grado y no pueden seguir estudiando con eso? También la experiencia, o sea, los estudios que se piden para ingresar al mercado laboral son de educación media. Las personas adultas mayores sordas, muchos sordos adultos no pueden cumplir con ese requisito. Siguen procurando muchas veces por sus propios medios, pero igual se topan con muchas barreras, porque el tema educativo es una barrera muy importante que hay que superar para el acceso al trabajo. También las personas sordas y las personas ciegas, que se equipare eso, o sea, que se iguale el tipo de discapacidad que se hace ingresar en las funciones públicas también, para que sea todo igualitario. El tema de lengua de señas es muy importante. ¿Qué es lo que compete? ¿Qué es lo que significa la lengua de señas para nuestro país? Aplicar el presidente de la Zona Sobre Ciudad del Este. Lengua de señas es un tema muy importante, muy valioso para las personas sordas. Como pueden ver, están las manitos que todos tienen que representan al Paraguay, con los colores del Paraguay. ¿Qué vamos a hacer en el Parlamento nosotros? Vamos a hablar que no se encajone solamente lo que nosotros estamos presentando, que no se guarde, sino que se difunda, que la lengua de señas sea realmente libre, que se difunda en todas las escuelas e instituciones educativas que trabajan con personas sordas, que eso no se prohíba, la ley se cambie y que realmente se procure cumplir eso para mejorar la vida de las personas sordas. Estoy muy de acuerdo con lo que él dice, que es muy importante exigir a los parlamentarios que son nuestros representantes el tema del bilingüismo. Porque aquí Paraguay es un país bilingüe, ¿cierto? Se cumple mucho con el guaraní y con el español, es cierto. Pero la lengua de señas también es muy importante tener en cuenta eso. Que eso realmente se visibilice. Porque la Constitución, por ejemplo, está en guaraní y en español. Pero ¿qué pasa con la lengua de señas? Que no se visibilice, las personas que no tienen acceso a eso. No hay información. Por ejemplo, en los medios de comunicación, en la televisión no hay intérpretes. Se habla mucho en guaraní, pero no hay lengua de señas. También los libros, los documentos que edita la función pública y que editan las instituciones públicas son accesibles al guaraní, pero no en la lengua de señas. Es muy importante que haya igualdad, ¿cierto? Los oyentes saben español y guaraní, pero el sordo no sabe muchas veces ni guaraní ni español, solamente maneja la lengua de señas. Es muy importante lograr una equiparación de eso, que haya equidad e igualdad realmente. Dice que el sordo tiene derecho a la lengua de señas. ¿Qué significa cabalidad? Es muy importante que el sordo conozca la lengua de señas, que se defienda con eso, que se identifique con eso, que no se sienta menos por no poder hablar. La lengua de señas es un medio para la comunicación y no significa que uno sea menos inteligente por usar lengua de señas, al contrario, eso desarrolla la inteligencia y el intelecto de las personas sordas. Termine esa autocomplacencia y el decir pobrecito del sordo que no puede hablar, que no puede escuchar, no. Falta comunicación solamente, el sordo se comunica con la lengua de señas. Que es un idioma más y que eso no tiene que ser motivo de discriminación ni diferenciación. Estuvimos viendo en el Facebook, en internet, que hay algunos problemas entre las asociaciones de sordos, entre las federaciones deportivas de sordos, que hay diferencias entre ellos. Ahora vamos a clarificar eso, qué es lo que pasa con las federaciones de sordos. Ya todos sordos que están aquí. Es muy importante promover la igualdad para todos. Entonces, que vamos a explicarles a los parlamentarios acerca del tema de las federaciones de sordos. Él asumió como presidente de la Federación de Sordos
pero hubo una separación después. Hubo una serie de diferencias que hicieron que se separen las dos federaciones. Una está afiliada a la Secretaría Nacional de Deportes y la otra no puede más afiliarse. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay problemas con eso. Hay gente que protesta y pide que se cambien los estatutos de eso. Y el gobierno nos dice, la institución pública nos dice que tenemos que solucionar las diferencias y que puede haber una sola. Que hay que clausurar una y ya solamente la otra. No, ¿cuál es el problema que hay? Hay que llegar a un acuerdo ya. Que las federaciones se unan y que cambien su mentalidad para poder trabajar juntos, para poder mejorar. Porque lo que piden es que haya 3 asociaciones afiliadas a una federación para poder ser reconocidas. Y aquí somos muchísimos. ¿Qué es lo que pasa? Que una federación actuó más rápido y simplemente por eso logró afiliarse. Es muy importante nosotros solucionarlo previamente para no generar confusión a los parlamentarios también. Y ellos van a ver que hay diferencias, que no se debe trabajar solamente en un grupo cerrado, tiene que ser abierto eso para poder lograr tener mayor empoderamiento. Porque uno solo, esas 3 asociaciones que consiguieron afiliarse no van a poder solas tampoco. Aquí somos muchos los que dependemos de todos, entonces es muy importante, una historia larga, de mucho tiempo ya, se viene trabajando. Es muy importante, sobre todo para los jóvenes y los niños sordos, en el futuro van a depender de nuestro trabajo actual, para poder disfrutar de lo que estamos haciendo ahora. Por favor, apoyen eso. Hay mucha gente pidiendo que se modifique el estatuto de la Federación Deportiva de Sordos del Paraguay. ¿Para qué? ¿Qué es lo que significa eso? La federación había mucha, lo que pasa es que esta federación, que está reconocida por la Secretaría Nacional de Deportes, no acepta que otras asociaciones se afilien, porque estas nuevas asociaciones quieren cambiar los estatutos para poder afiliarse, porque no están de acuerdo con ese estatuto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no piensan modificar los estatutos, entonces no van a tener el apoyo de las otras asociaciones, porque no se quieren afiliar. Se dice, bueno, quedan al aire ustedes porque no se van a afiliar. Actualmente hay 2 federaciones y muchos no saben a cuál pertenecen en realidad. ¿Qué significa eso? Que estamos en una pelea constante por esa modificación de estatuto. El martes, organizan una reunión para el martes para que ojalá se llegue a un acuerdo ya. Luego un intercambio de documentos y modificaciones, ojalá se llegue a un acuerdo ya, para que no haya más problemas con estas personas que integran la otra federación. Hay muchas excusas, dicen que están ocupados, que no pueden reunirse, que no pueden trabajar, por eso es demasiado importante. Para que ojalá que por favor estas personas, estas 3 asociaciones, logren ya cambiar de mentalidad y estar todos de acuerdo con lo que todos queremos. Porque algunos dicen que los sordos no van a comprender los estatutos si leen, por eso es que no difunden, pero eso es mentira, porque hay que difundir igual, es muy importante. Muchas gracias por su presencia, por el apoyo. Estos son los puntos que vamos a presentar aquí en el Parlamento.